alfabético. En algunos de sus programas estaban considerados. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya, vamos a ver el cifrado de Vigenère, que era un cifrado de sustitución polialfabeto, donde cuando teníamos la clave utilizado para cifrar, simplemente utilizábamos la tabla que nos proporcionaba Vigenère y íbamos sustituyendo el texto, la letra por la intersección de las filas y de las columnas, ¿no? Siempre y cuando hayamos tenido lo que es la clave o la contraseña utilizada. ¿Ya? Sí o sí se tiene el tablero de Vigenère y en base a ese vamos utilizando y vamos viendo cómo podemos cifrar el mensaje. También teníamos se puede utilizar de manera directa a través de fórmulas matemáticas, que son las que ven en pantalla, ya, donde sabemos que la I es la posición del carácter, tenemos la clave y tenemos el carácter a cifrar con módulo 27, ¿no? Estamos trabajando incluyendo en el alfabeto la letra X. Ahora, suponiendo que ya sabemos el proceso de cifrado con Vigenère, a través de la tabla tenemos la clave, pero ¿qué pasa si no tenemos la clave? Si no es de nuestro conocimiento la clave, ¿cómo se podría descifrar un texto ya cifrado con Vigenère? A ver, alguien que me dé una... Por ahí ya lo leyeron, podrían aportar con eso. ¿Quién podría dar una referencia a lo que le estoy preguntando? ¿Alguien? ¿No? ¿Ninguno? Estamos poquitos. ¿Será que todos la van a retirar? En sí, no sé. Bueno, ¿alguien que quiera aportar algo de lo que ha visto, ha leído y ha entendido sobre el cifrado de Vigenère? ¿Nadie? Bueno, continuemos. Entonces, la complejidad de este método de cifrado consistía en que si no se tenía la contraseña, la clave utilizada para el cifrado, entonces era complicadísimo descifrar el mensaje. Ya, aquí ponemos, ya sabíamos que si teníamos la clave y teníamos la tabla, entonces podríamos estar descifrando el mensaje utilizando la parte de hacer la inversa, ¿no? Hablamos de la fórmula matemática que podíamos utilizar dependiendo del módulo que estemos manejando. Y lo hacíamos de la parte inversa y obteníamos el mensaje en texto claro. Ahora, debido a la complejidad, bueno, está bien, si tenemos la clave y la tabla podemos descifrar, hacer las operaciones inversas y encontrar el texto en claro. ¿Qué pasa si no tenemos esa clave? Tendríamos que tener un método o una forma de averiguar cuál sería la clave que han utilizado para el cifrado del texto en claro en un principio. Y para eso existe en el año 1854 un matemático alemán, Friedrich Kaczynski. Entonces publica un método de criptoanálisis para ver de criptoanálisis sobre el método de cifrado de Vigenère. Entonces él hace un análisis de frecuencia sobre la aparición de los caracteres o de las letras que en el lenguaje español que se vienen utilizando para cifrar. ¿Ya? Imagínense, él genera una regla de la
de la E, la A y la O, e identifica que estas letras son las que más se repiten en diferentes textos cifrados, ¿ya? Él publica su propuesta como 300 años después de que se creó lo que era Villeneuve. Y entonces él, tratando de hacer el estudio o el criptoanálisis de ese sistema, siempre y cuando no exista no se conozca la clave, la contraseña. Vamos a ver a través de un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el texto cifrado, ¿sí? Prácticamente no se entiende qué es lo que tiene que ser. El primer paso que se hace según el método del ataque de Kaczynski es buscar cuáles son las cadenas repetidas de 3 o más caracteres, ¿ya? Debido al análisis y al estudio de frecuencia, aparición, de la creación de claves, entonces se pudo identificar que las claves estaban formadas por 3 o más caracteres. Entonces, ya tenemos el texto cifrado. Y lo que vamos a buscar va a ser cómo podemos encontrar la contraseña o la clave que se utilizó para cifrar ese mensaje. Y el primer paso es buscar cadenas repetidas de 3 o más caracteres. Entonces, como pueden ver ustedes en pantalla, existen varias cadenas de caracteres que están repetidos, ¿ya? Se los he puesto en colores para que los vayamos identificando. Segundo paso, se tiene que ver la distancia que existe entre cada cadena. Ya aquí están las cadenas identificadas por colorcito y entre esta cadena del mensaje del gráfico anterior a la siguiente existe 405 caracteres. ¿Sí? Entonces, está aquí el amarillo, vamos hacia el final y entre esta letra y la siguiente letra antes que comience el carácter repetido, la cadena repetida, existe 405 espacios. Lo mismo hacemos para las siguientes, las veces que las vamos encontrando. Entonces, el primer paso, buscar cadenas repetidas de 3 o más caracteres. Segundo paso, encontramos la distancia entre las cadenas, que es la primera columna que se ve en pantalla, y todas estas se repiten por lo menos 2 veces, ¿ya? De ahí encontramos cuál es el máximo común divisor de todos los números que hemos encontrado, o sea, de los espacios que existen, y encontramos que el máximo común divisor es el número 5. Eso quiere decir que mi contraseña está formada por 5 caracteres, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente que hacemos es subdividimos todo el mensaje que teníamos cifrado en cadenas en 5 cadenas, dependiendo la cantidad de letras que existan en la misma, ¿ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Tienen alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Alguien habló o escribió en el chat, por favor? Ok, hasta ahí lo tenemos claro. Ya hemos hecho 1, 2, 3 pasos. ¿Lo ven? Formamos subcadenas de 5. Vamos escogiendo. ¿Y cómo formamos esto? Agarramos el primer carácter, la U, en la primera cadena. Aquí está, en C1. La segunda letra, la O, va a ir en la segunda cadena. La tercera letra, la F, va a ir en la tercera.
Y así sucesivamente hasta que vayamos llenando todo el texto cifrado. ¿Ya? ¿Eso quedó claro? Aquí se aplica lo que les dije hace un momento, la regla de la A, de la E y la U. Ya hemos sacado a través del máximo común en el ejercicio y dijimos que era una palabra que estaba formado por 5 caracteres. Eso significa que ya tenemos la longitud de la clave. Formamos los 5 criptogramas o subcriptogramas. Aquí dice 3, no lo actualicé, para encontrar las 5 letras de esa clave. Entonces tenemos 5 criptogramas, C1, C2, C3, C4 y C5, que son los que se ven en pantalla. Ahora, dijimos también la regla de la A, de la E y de la O, me indica que estas letras son las más repetidas en el idioma español. En el idioma inglés, en otro tipo de idiomas, tienen cantidad de frecuencias de aparición, otro tipo de letras. Para que esta regla se cumpla, ya, la letra A debe existir, digamos esto, la letra A hasta la letra E debe haber 4 espacios. Después lo vamos a ver en el ejercicio. Ya, desde la letra E hasta la letra O debe existir 11 espacios. Ya, esta es una condición que se debe cumplir para que funcione esta regla. Entonces, si la letra A tiene un código, el número 0, digamos, en la posición 0, dicha posición estará en la letra clave, en tanto la clave, y vamos así verificando en la cantidad de apariciones de nuestro ejercicio. Ahora veamos aquí. Tenemos de las 5 cadenas que sacamos, la U, la E, la cantidad de veces que se repiten cada letra en cada uno de las subcadenas o de las cadenas que hemos visto. Aquí, por ejemplo, en la primera cadena, en la C1, la letra A se repite una vez. Verificamos, la letra A se está aquí y no existe otra A en esa cadena. En la cadena 2, la letra A se repite 6 veces. Volvemos a verificar. Aquí está. A ver, aquí está 1, 2, 3 y me perdí. ¿Dónde están las otras 3? No sé. ¿Ya? Y así sucesivamente debería funcionar, debería estar correlativo. ¿Ya? Puede ser que lo haya mezclado los ejercicios. En sí, y ahora, dentro, ya teniéndola este diagrama de frecuencias de aparición de los caracteres dentro de la subcadena, ya, vamos viendo que se cumpla la regla de la A, de la E y la O. ¿Qué dijimos? Que de la letra A hasta la E deben haber 4 espacios. A ver, ¿desde qué letra? Desde la letra A hasta la E debe haber 4 espacios. ¿Dónde cumple eso? En el primero, no. Uno, a ver, comencemos aquí. ¿Qué es la probabilidad de ocurrencia mayor? Aquí está. 1, 2, 3, 4. La segunda. De ahí viene la 3, la otra era que te exista 11 espacios. Vamos a comenzar por la que más se repite. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces sería la siguiente, la W. Y así vamos sacando los caracteres que vayamos encontrando, los 3 más repetidos, una cadena de caracteres, donde cumplan con las condiciones que me exige la regla de la A, de la E y la O. En este caso, en la primera cadena aparece el que más se repite, está la Q, que es el 9. Sí, pero en este caso vamos a ver que primero son 4. 1, 2, 3, 4 y ya 5.
Y de ahí tiene que ir al siguiente con 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí se murió, entonces no cumple, ¿no? Y vamos al subsiguiente, el 8. A ver, el 8 en la G, 1, 2, 3, 4, 5, y ya no cumple con la subsiguiente condición. Entonces vamos de la cantidad de caracteres que se repite, vamos hacia abajo, descendiendo. ¿Ya? Entonces ya sí vamos a ir encontrando la clave. En este caso, por ejemplo, aquí era la C, que se cumplió 7, 8 y 9, entre los tres más repetidos. En la cadena de caracteres, el 2 está 12, 7 y 5, entonces el único carácter que cumple con la regla de la A, de la E y la O es la I. En el 3 está 13, aquí hay otro 13, y el que cumple con la regla de la A, de la E y la O es la F. En la cadena de caracteres 4, por ejemplo el 10, vamos para allá, no funcionó, volvemos al 9. Y la letra, en este caso vendría a ser la G, no cumple con los 11 caracteres porque aquí hay menos. Y sería ya me perdí. Ya, la cosa es que nos puede dar el total de los caracteres, en este caso la contraseña es cifra, nos da la cantidad y ya nosotros con la cantidad de caracteres ya podemos ir armando la contraseña. Sí, puede ser que haya aparecido no haya aparecido la primera F, después la I, la R, la C, la A, desordenadas, pero el detalle es la habilidad que puedan tener para encontrar la palabra cifra. Acuérdense que el mensaje es un texto claro, entendible, y la contraseña también tiene que ser un texto entendible. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Disculpe, ingeniera, ¿puede volver a explicar la regla de la AEO? No me quedó muy claro. La regla de la A y la E y la O consiste en la probabilidad de ocurrencia de cada carácter en esas cadenas que ya nosotros identificamos. ¿Sí? De esas cadenas vamos sacando las veces de las frecuencias de aparición de cada letra. Aquí, por ejemplo, en C1 tenemos que la A se repite una vez, la C se repite 7, la D 2, y en base a estas cadenas que nosotros ya habíamos sacado con anterioridad. Ya, la regla de la A, la E y la O indica lo siguiente, que se los voy a resaltar aquí. Esas tres condiciones tienen que cumplir, ¿ya? La letra A, de la letra A, o la primera, la que se aparezca mayor cantidad de veces en mi cadena de caracteres, hasta la segunda letra que aparezca mayor cantidad, debe existir 4 espacios. O sea, en mi ejemplo, aquí tengo las tres letras que aparecen con mayor probabilidad de aparición o que se encuentren más veces repetidas en esa cadenita, la primera que tenemos. Entonces dijimos que está el 7, el 8 y el 9, ¿no? Y el 5, la cuarta. Ya, tenemos que buscar en ese cuáles cumplen con las condiciones que les estoy poniendo acá. Una, que de la primera tiene que estar de la segunda 4 caracteres y de la segunda de la tercera 11 caracteres de diferencia, o sea, de distancia, quieren verlo así. Aquí, por ejemplo, el 8 está a 4 espacios del segundo en aparición, no. ¿Lo ven? Aquí el segundo aparición es el 7, pero no, aparece antes, entonces lo descarto. Voy por el siguiente, el 9. Está a 4 del segundo que aparece, que más frecuencia de aparición tiene en esa cadena de caracteres, no, ¿no ve? Porque el siguiente es el 5, pero ahí antes el 7 y el 8. Ok.
Vamos al siguiente. El 7. Ya, el 7 aparece, la C aparece 7 veces en esa posición. La primera condición es que esté a 4 de la segunda, ¿no ves? De la segunda o de las que estén mayor de aparición. 1, 2, 3, 4. En este caso sí cumples con la primera regla. Y la segunda regla dice que tiene que estar 11 espacios del subsiguiente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, son los que mayor frecuencia aparecieron dentro de mi cadena de caracteres, de mi subcadena de caracteres que estamos viendo. ¿Se entendió? Ahora está más claro, ingeniera. Gracias. Y así vamos repitiendo la misma, el mismo procedimiento para todas las cadenas de caracteres que hayamos encontrado, y ahí vamos a identificar cuáles son las posibles letras que forman parte de nuestra contraseña. En este caso del ejemplo, la contraseña es cifra, ¿sí? Aparecieron quizás de manera desordenada, pero ya la pude yo ordenar formando una palabra de texto en claro. Entonces, ya teniéndole la clave, ya podemos utilizar el tablero de Vigenary y ya podemos encontrar el mensaje en texto claro. Acuérdense que antes lo teníamos, de esta manera. Ya encontramos la clave, utilizamos la tabla o el tablero de Vigenary y ya tenemos el mensaje en texto claro. Vamos a hacer otra vez el ataque de Kaczynski, ¿en qué consiste? 1, buscamos los criptogramas, repeticiones de al menos 3 letras y anotamos la distancia que separa a todas las repeticiones. O sea, tengo una repetición arriba, voy, cuento cuántos caracteres hay y lo guardo a un lado. No, o sea, tiene que aparecer esa misma cadena de caracteres por lo menos 2 veces. 2. A través de todo lo que encontramos de la distancia, sacamos el máximo común divisor de todas las separaciones y ese valor que estamos sacando nos va a indicar cuál es la longitud de la clave. Ya tenemos la longitud de la clave. Conocida la longitud de la clave, procedemos a dividir el criptograma en la cantidad de la longitud de la clave que tenemos en subcriptogramas, tomando las letras del criptograma principal de L en L. La L sería la longitud de la clave. Paso 4. Para cada uno de los L subcriptogramas se apunta la frecuencia de aparición de cada una de las letras, que es la tablita y donde le pusimos los colores. Este de aquí, diagrama de frecuencia de los criptogramas. Ya, como paso 5, se usa la letra de las letras la A, la E, la O, y en algunos casos la S. Ya se busca en cada uno de los criptogramas las frecuencias más altas y que además cumplan con la distancia que separa las letras con más frecuencia del alfabeto español. Perdón, la A, la E, la O y la S, que era lo que estábamos explicando. La letra 1 es más 4 espacios, tiene que ser la letra 2, más 11 espacios, la letra 3, y en caso de que utilicemos la S, más 4 espacios, la letra 4. Ya, después, ubicada la posición de la letra 1, que es la relativa a la letra A, el texto en claro, se mira con qué letra se ha cifrado y dando así la letra correspondiente de la clave en esa posición. Como paso 7, se tiene que repetir todo el proceso para todos los subcriptogramas y ya podemos encontrar la clave que estábamos buscando. Si se cuenta, digamos, con un texto cifrado, es posible que no sea fácil encontrar esas posiciones relativas de la A, la E o la O. Y al no existir letras en los subcriptogramas que se destaquen por su alta frecuencia. Entonces, aquí tenemos 8 pasos básicos que consisten en lo que es el ataque Kaczynski, que vendría a de romper las reglas o romper el método de cifrado de Vigenère. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí?
¿Se entendió? ¿Se entendió completo o no se entendió nada? Uno de dos. Hablen ahora o callen para siempre. Yo tengo, bueno, yo entré tarde porque normalmente sabemos entrar 7:30, no creí que era un adelanto nomás, digamos, lo del día del link. Quisiera saber si esta clase está grabando ingeniera para que después lo vuelva a ver desde el inicio, desde cuando comenzó. No la grabé, justo le puse en pausa porque tardaron en conectarse y no la grabé. Pero la diapositiva se la voy a poner en la plataforma y está bien explicadito. Ya, está bien, gracias. Ok, ¿alguien más tiene una consulta? Ya que han estado presentando proyectos y tienen ganas de seguir programando, les propongo algo y tenemos que definir las fechas del segundo parcial y de la final y el segundo proyecto. Ya como no tienen duda acerca del ataque de Kasiski, ya quiero que definamos fechas de una vez sobre las siguientes evaluaciones. ¿Quieren seguir programando? ¿Se mantendría el lenguaje en el que estamos trabajando? Sí, podría ser. Lo que pasa es que quiero ponerlo como reto. Quiero ver quién es un reto, el grupo que me pueda implementar el ataque de Kasiski, que el que les acabo de explicar, no daría el segundo parcial. Entonces, lanzo la convocatoria y ahorita definimos la fecha para el segundo parcial. ¿En cualquier lenguaje, ingeniero? Entonces, si van a seguir respetando los grupos en lo que están trabajando, tendrían que seguir trabajando en el lenguaje en el que han implementado el primer proyecto. ¿Y si dos grupos presentan, los dos también se eximen? Estamos hablando de un reto. El primero que presenta es el que va a salir eximido en el segundo parcial. Es que el reto es un poco... no es emparejado bien. No estamos en en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque hay algunos que no conocen a profundidad el lenguaje. Mi caso va a ser el Perl. Y en cambio, uno que conoce C++, lo va a poder implementar mucho más rápido, o si no, Java. Bueno, entonces lo ponemos en un lenguaje difícil, digamos. Uno que conozcan todo sería. Yo la verdad, hace tiempo que no programo y uno tomándose tiempo, ¿no? Aprendiendo lo básico. Aprende rápido, compañero. Por ejemplo, yo no sabía programar nada, digamos, ningún lenguaje. Y a la fuerza tuve que aprender a programar JavaScript, por ejemplo, a mí me tocó, ¿no? Sí, pero el problema está en que algunos tienen 5 materias, ¿no? Y otros son de semestres altos, tenemos otros proyectos que hacer. Intentar aprender un lenguaje nuevo es un reto desafiante. Es demasiado, porque arriba igual te obligan a aprender otros programas, otro lenguaje de programación. Es más, ni por siquiera eso es obligatorio. Sí. Pero también este es un reto, compañero, pues por algo dice, ¿no? Eximidos. O sea, es para quien logre, digamos, resolver el problema en lo que la ingeniera decida, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna sugerencia?
¿O alguna observación? Disculpen, va a ser opcional, ¿no? El segundo proyecto. Claro, no. Les estoy planteando un reto. No es este no es el segundo proyecto. Ya, aclaremos eso. Esto es un reto. El que logre desarrollar el ataque de Kaczynski, o sea, programarlo y que funcione, no va a dar el segundo examen parcial. Ya, eso no quiere decir que no vayan a presentar el segundo proyecto. Son dos cosas diferentes. No, o sea, solo no van a dar el examen parcial y van a tener los 25 puntos del segundo examen parcial. Ahí no son 20. Dígame. ¿En cualquier lenguaje? Eso es lo que estamos hablando en este momento. Okay. O sea, hay algunos que dicen que debería ser en un lenguaje que todos manejan, ¿no? Pero también consideremos que si bien algunos han tenido que aprender de cero en el lenguaje que les ha tocado implementar su proyecto, ya lo aprendieron, por lo menos han aprendido lo básico, a los que presentaron su proyecto, ¿no? Entonces, no creo que sea agarrar y decir, no puedo hacerlo, pero en otro lenguaje. Si ya lo aprendí, presenté mi primer proyecto, no tendríamos que tener inconveniente en desarrollarlo en el lenguaje que ya habíamos desarrollado el primer proyecto, ¿no ve? Sí, genial. Ok, entonces lo voy a lanzar como reto y el grupo que lo presente me lo defienda, no va a dar el segundo parcial. Ya, esas son las condiciones, pero van a tener que trabajar en el mismo lenguaje que trabajaron en el primer proyecto. Ya, definamos fecha. Nos toca el segundo parcial para que tengamos de dónde avanzar. Ay, mi calendario. Bueno. Yo lo propongo para el 20 de diciembre. No sé si están de acuerdo. ¿20? Sí, estaría bien. ¿Qué temas entrarían en todo caso en general? Podríamos estar tomando la parte de lo que ya dimos y hasta lo que logremos avanzar hasta el 20. No, el 20 es lunes, 21 tendría que ser. Por ahí se cruza con alguna otra materia, por eso quiero de una vez fijarlo. ¿Ya alguien más? ¿Están todos de 21 acuerdo? está bien, ingeniera.
el examen final para el 7 de enero y el segundo proyecto para el 9 de enero con presentación. Ingeniera, una consulta respecto a la ponderación, ¿cómo se modificaría con el examen final? De ahí vamos a ver todavía si tomamos el examen final. Sí, Porque lo podemos casar estos dos, el examen final que valga como proyecto y ahí ya no. Porque dijimos que el proyecto va a valer 50, ¿no ves? sí, quedamos en dos parciales, Dos parciales 50 y dos 50 proyectos. Ok, entonces, lo volamos el final. Y el segundo proyecto va a ser su final. Ok, ingeniero. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Ya. Los temas para el segundo proyecto los voy a subir o los vamos a definir el 23 de diciembre. ¿Ya? Después de dar el segundo parcial. Son temas no solo de investigación, sino también hay temas para identificar herramientas que están asociadas con lo que es la criptografía y la seguridad de la información. Vamos a seguir trabajando en los mismos grupos que ya se armaron. Ya, entonces, lo que ustedes van a tener que hacer en el segundo proyecto son, como les dije, son herramientas o áreas específicas las áreas específicas y las herramientas que se utilizan para salvaguardar la información o para encriptar la información en diferentes aspectos. Ya en lo que han defendido el proyecto tenemos 7 grupos que han defendido el primer proyecto. Entonces, como han habido retiros, asumo que los que han retirado la materia son los que no han defendido su proyecto, el primer proyecto. Acuérdense que los proyectos valen 25-25, el 50% de la nota. ¿Ya? Va a ir adicionalmente como les dije, una pequeña monografía, un trabajo de investigación acerca de las herramientas y si un caso se necesita la parte de la programación, depende de lo que ustedes quieran plantear en el tema que se les ha asignado. Ya estamos trabajando con grupos de 5, creo que hay uno de 6, para que puedan desarrollar su proyecto. Asumo que todos los grupos siguen completos. Si no fuera así el caso, por favor, hacerlo saber para que se puedan reorganizar de alguna manera, pero mínimo los grupos tienen que ser de 5, mínimo. ¿Ya? Si un caso hubiera menos, no hay problema, pero tienen que ser conscientes que el trabajo de investigación tiene que ser completo. ¿Ya? Les voy a dar el tema, no solo el tema, sino los puntos que tienen que considerar en la investigación de ese tema. ¿Ya? ¿Está claro acerca de lo que les acabo de decir? Sí, ingeniera. Los datos que ven ahorita en pantalla, se los voy a poner en la plataforma. Va a estar habilitado, digamos, o programado ya, pero sin preguntas, el segundo parcial. Y los temas los voy a poner, ojalá que sean una semana antes del 23 para que ustedes ya tengan. Mejor se envíe una semana antes del 23. ¿Dónde está? Para el 16. Para el 16 de diciembre ya van a tener asignados cuáles son los temas del segundo proyecto. Ya, entonces, si tienen alguna consulta, por favor, me la hacen saber en este momento. Ingeniera,
¿Podría explicar un poco más sobre el reto? ¿Qué tendríamos que presentar exactamente? En la programación del ataque de Kaczynski. Ese es el reto. Y usted, para probar que funciona el programa, va a meter, me imagino, un texto cifrado con Visionary. Ok. Y en el mismo lenguaje, ¿no? Que hicimos el proyecto 1. Sí, en el mismo lenguaje que hicieron el proyecto. Ahora, para lo que es el reto, le vamos a poner mejor fecha. Lo que es el reto, tendrían que presentarlo antes del segundo parcial. Ya, entonces hablemos de fecha. Sería el segundo parcial lo hemos puesto para el 21 de diciembre. Entonces el reto tendría que estar programado hasta el más tardar hasta el 19. Si quieren verlo hasta el domingo, digamos, ¿no? O si no, el 20. Hasta el 20 me dicen, bueno, ingeniera, nosotros lo cumplimos, me hacen saber, programamos una sesión antes de tomar el examen para el mismo lunes y que puedan defender su programa. Si están de acuerdo. Sí, estaría bien, ingeniera. El reto es el ataque de Kaczynski. Entonces, un programa funcional, ¿sí? Donde yo pueda meter mi texto cifrado con Visionary, no conozca la clave, entonces me vaya haciendo el programa mismo, cómo funciona, el ataque de Kaczynski, y me devuelva el mensaje en texto claro, en el lenguaje de programación del primer proyecto, con fecha de presentación hasta el 20 de diciembre. Esto del reto no es obligatorio, solamente el reto es para aquellas personas que quieran presentarlo y se eximen del segundo parcial. ¿Quedó claro, no ven? Ingeniera, una consulta más. ¿El reto aplica para todos los que lo cumplan o solamente al primero? Para los que lo cumplan, vamos a ser flexibles. Entonces, para todo el que cumpla, va a quedar eximido del segundo parcial, pero con fecha de presentación el día 20. Ahora, vamos a poner ahora 20. Sí, ahora es 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ingeniera. Listo. Si tienen consultas, me escriben al WhatsApp y resolvemos consultas. Pero ya hemos definido la fecha, segundo parcial. El tema del proyecto se los voy a colocar el 16 de diciembre en la plataforma y lo vamos a ver en clases, porque teóricamente tenemos clases hasta el 31 de diciembre, pero vamos a ser flexibles en aquellas fechas que son medio especiales. Y no cae, por suerte este año no cayó nada en martes o jueves. ¿Ya? El segundo proyecto está para el 9 de enero. ¿Ya? Y el reto es sobre el segundo parcial, que ya se encuentra también en agenda, y lo voy a agendar. ¿Ya? Si no tienen más consultas, eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos el jueves para seguir entrando ya a lo que es más métodos de cifrado en lo que es criptografía moderna. Con Kaczynski, con Visionary se acaba lo que es clásico. La segunda parte, criptografía moderna. ¿Ya? Entonces, con eso sería todo. Nos vemos el jueves.